Un ataque cerebrovascular es una emergencia médica que se produce cuando se interrumpe el flujo de sangre al cerebro, ya sea porque se reduce o se obstruye, lo que evita que ese tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Existen dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. Ambos se presentan con el mismo tipo de síntomas, que es lo que siempre estamos repitiendo y tratando de recordarle a la gente, que es el Be Fast, que es un acrónimo que agrupa la B, que es de balance, la E, que son los ojos en inglés, movimientos abnormales de los ojos, pérdida de visión, la F de la cara, asimetría en la cara, se le paraliza un lado de la cara a la persona. Es importante que el tiempo lo que significa es que mientras más pasen los minutos o las horas, más daño puede haber a la larga. Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica. Los factores de riesgo se dividen en dos grupos, los modificables y los no modificables. De los no modificables, obviamente la edad, el género, el sexo. Son no modificables, factores de riesgo genéticos son no modificables, historial familiar de algún problema de la colágeno o algún problema del colesterol, del metabolismo del colesterol y formación de placa, este tipo de cosas pues no son modificables, pero sí pueden ser alteradas o mejoradas por el estilo de vida, nutrición, etcétera. Entre los modificables están los que tienen que ver con los estilos de vida, como el sobrepeso u obesidad, inactividad física, fumar, beber en exceso. La mejor forma de diagnosticarlo es a través de imágenes, pero hay otra prueba que ya se usa en Europa. Con el examen físico y estos síntomas que describimos, no podemos saber si lo que tienes es un trombo o un sangrado cerebral. Eso actualmente se determina por imágenes. Un CT de cabeza te puede decir si tienes sangre o no. Y esa es la primera pregunta, ¿no? Si es isquémico o hemorrágico. Casualmente haciendo un estudio en donde en base a medir dos biomarcadores, una vez aparecen estos síntomas, ¿verdad? Unimos los síntomas, el BFAST, con estos dos biomarcadores, podemos determinar si alguien tiene un stroke isquémico o hemorrágico. Y en cuanto al tratamiento, lo que nosotros hacemos es trombectomía mecánica asistida por una bomba de succión. Y eso consiste en subir catéteres y algunos stents, algunas mallas, que lo que hacemos es que atrapamos el coágulo y lo sacamos del cuerpo. Antes de llegar a ese paso, hay unos medicamentos que damos dependiendo de cuántas horas haya de evolución del ictus, y esos medicamentos son trombolíticos que destruyen el coágulo, ¿verdad? En esto se logra remover el 95% de esos coágulos. En cuanto al hemorrágico, depende de qué tipo, si es un aneurisma roto o por presión elevada que se rompe una arteria. Podría, dependiendo, hacerse una cirugía.